Muy buenas tardes, bienvenidos a otra entrevista en Cómo Comes Conecta. Hoy vamos a hablar de la medicina tradicional china y vamos a hablar con la terapeuta Eva María Cabrera, a la que voy a invitar enseguida para que podamos empezar a presentarla. A ver. Rita, how are you? Hola, buenas, ¿qué tal? A ver, Hola, ¿me buenas, veis Eva. bien? ¿Me veis bien? Yo ¿Me ves bien? te oigo y te veo. Uy, te oigo hasta muy alto, voy a bajarme el volumen. ¿Pero me oyes bien? ¿Se oye bien? ¿Sí? Sí, 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 perfectamente. ¿Y tú a Vale, mí? ¿Me pues oyes bien? sí, 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 perfectamente, perfectamente. Bueno, Muy pues bien. bienvenida, bienvenida Bueno, Eva. muchísimas gracias por invitarme a tu espacio y encantada de compartir la medicina tradicional china y en las ramas que trabajo, porque no trabajo en todas, porque si no, bueno, pues en Bueno, nos esa... explicarás un poco las ramas que hay, porque los que no sabemos mucho estamos intrigados. Pues Bueno, encantada, Sonia. bueno, pues te voy a presentar para los que no la conozcáis. Ella se llama María Cabrera. Es diplomada en turismo y ejerció 15 años en ese sector, pero también hizo un cambio en su carrera profesional, de que me suena. Y bueno, y emprendiste otro camino totalmente diferente, que supongo que era que te llenaba mucho más y en el que te estás dedicando. Es acupuntora, terapeuta de shiatsu. Además, eres consteladora, haces constelaciones familiares, profesora de yoga y qigong, tarotista profesional y también impartes cursos de crecimiento personal a través de los chakras. O sea que haces tantas cosas que es alucinante. Y bueno, y decir que yo te conozco personalmente porque soy clienta tuya y puedo dar fe de que tus terapias son maravillosas y ya explicaremos para qué sirven, ¿no? Pues sí, sí. Bueno, te agradezco la presentación. Sí, hombre, una cuando ya empieza a tener una edad, pues empieza a tener como más, bueno, pues estudios o al menos es lo que parece, ¿no? Y la cuestión es haber fusionado todo lo que has comentado, poderlo llegar a fusionar. No es que lo haga independientemente, sino que intentamos desde una sesión con la persona, ya sea desde la parte o nivel más físico a la parte más espiritual, podamos de alguna manera hacer que esa visita sea lo más completa posible. Entonces, bueno, gracias a todas esas técnicas que he estudiado durante muchos años, que sigo estudiando porque de alguna manera no acabas nunca, pues podamos, pues eso, en una sesión sacar el mayor provecho posible y esta es la intención, a través de todas estas técnicas. Que algunas no son de la medicina tradicional china porque algunas me suenan más yoga, India, ¿no? Me suena, y los chakras, pero supongo que hay una conexión asiática ahí, ¿no? Que están conectadas. O sea, ¿qué es la medicina tradicional china? ¿En qué se basa y qué técnicas hay? Bueno, la medicina tradicional china lo dice de, pues de eso, de dónde viene y pues claro, es muy, pero muy antigua. ¿Y qué ramas en realidad, no? Porque claro, la medicina china es muy amplia y en esa época contemplaban que ponerse enfermo, bueno, primero que ya no pagaban al médico y lo segundo, el equilibrio no solo físico, sino a nivel energético. Es decir, vamos a hacer que desde todo lo que tenemos en nuestro entorno y el propio cuerpo, con ese botiquín, con ese sistema que tenemos en nuestro interior, podamos curarnos o equilibrar esa energía que está desequilibrada. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde la parte más física tenemos el Qigong, que es pues tres pilares importantes, como un poco el yoga a la India, pues el Ujú. Qigong, o puede ser también el Tai Chi para aquellos que no conozcan el Qigong, pueda ser en conexión con la medicina tradicional china, que es la parte física. Los movimientos son físicos, pero en realidad ese movimiento físico va a hacer que vayamos a trabajar una capa más interna, que es la energía, otra capa más interna, que es la orgánica, otra capa más interna, que es la mental, otra capa más interna, que es la espiritual. Por tanto, desde el movimiento físico podemos hacer un equilibrio mental-espiritual. Otra rama, pues el tuina, que está la parte más física, que es como un poco shiatsu parecido, tienen manipulaciones parecidas,
y ahí pues en esa rama también trabajo y la combino con el shiatsu. Parece shiatsu, pero tiene manipulaciones diferentes. De hecho, viene del mismo masaje antiguo, que es el ama, que también utiliza el shiatsu, porque el shiatsu es más o menos a mediados del siglo pasado, pero lo recibió de masajes muchos más antiguos. Eso sería como la parte más física, entre comillas, aunque siempre podemos llegar a esa capa más interna y más elevada. Y luego tenemos la acupuntura, que es posiblemente la más conocida, que es la inserción de las agujas. Contemplamos el cuerpo con unos meridianos, con unas carreteras, que depende cómo esté el meridiano, depende pues lo que tiene la persona, vas a hacer una puntura o vas a hacer otra. Tenemos pues la fitoterapia, que como el nombre indica, las hierbas. Pero sobre todo, pues también tiene alimentación. Y finalmente, pues tiene este conglomerado de todo en una visita. En realidad tenemos que utilizar la moxa, la moxibustión, que es una hierba que se llama artemisa, y también a través de los puntos de acupuntura o a través de lo que pasa en una zona corporal podemos tonificar, dispersar la energía para dolores, por ejemplo, para vacíos energéticos. Bueno, esto es lo que englobaría en general con otras técnicas, subtécnicas, podamos hacer que la salud, que el cuerpo esté más equilibrado, porque para los chinos la enfermedad es un desequilibrio energético y por lo tanto la medicina tradicional china lo que hace es intentar equilibrar el cuerpo con esas técnicas, pero sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza interna, que es la misma que la naturaleza externa con los elementos. Wow, o sea, nada que ver con la medicina que conocemos aquí, que es No, darte la pastillita y que te quite el dolor, ¿no? Nada que ver. sí, nada que ver, pero bueno, cada vez más ellos tienen como muy asumido que se puede trabajar con la medicina convencional. Ellos trabajan, colaboran, saben que cosas agudas y ciertas cosas van a la convencional y luego van a la tradicional. Yo he tenido la oportunidad de ver un hospital pues normal, el hospital como conocemos aquí occidental, y he tenido la oportunidad de conocer el tradicional. Y colaboran en tema de cáncer, oncología también colaboran, o sea que allí lo tienen como más asumido. Aquí nos cuesta un poquito más. Sí, aquí suena un poco como a paparrucha, ¿no? A veces, qué energía, que... Pero yo, bueno, me gustaría, si me permites, explicar mi experiencia. Yo tuve, o he tenido dos experiencias así muy importantes con la medicina tradicional china. Una fue hace cosa de unos 15 años. Eh, yo iba a una clínica, bueno, me aconsejaron una clínica de medicina tradicional china que llevaban pues unos médicos chinos y empecé a ir por la acupuntura, tenía un dolor de rodilla, etcétera. En ese momento yo tenía un acné, bueno, terrible, ¿no? Tenía un desarrollo hormonal brutal y ningún médico me lo había sabido solucionar. O sea, era hormonarme más aún para solucionarlo, no había solución, no había... Llevaba así, pues desde adolescente. Y bueno, y ellos al llegar yo me miraron a la cara y ¿cómo que llevas esta cara? Y digo, pues ya quisiera yo llevar otra. Pero hombre, eso es un desarrollo hormonal, que es todo en fitoterapia. Y a mí eso sí que me suena chino, ¿no? Nunca mejor dicho. Yo, ¿fito qué? Y dice, sí, hombre, sí, unas plantas y tal. Y entonces, bueno, accedí un poco con miedo al principio, por lo que decimos, no estás habituado a eso, ¿no? Y dije, yo me lanzo y a probar, lo último ya que voy a probar. Y me preparaban pues una mezcla de, no solo de plantas, eran piedras también, minerales, había raíces, había plantas secas, bueno, y tenía que hacer unas cocciones diarias que olían a rayos y sabían peor. Vinieron hasta vecinos que a ver qué pasaba en mi casa, que olía muy mal. Y lo tomé 2 meses y desde entonces ni un grano más. O sea, desapareció el desarrollo hormonal. Y el médico no me creyó. Mi médico no me creyó. Y entonces fue cuando dije, wow, tenemos que mirar un poco más hacia Asia, ¿no? Y aprender un poquito también, ser más humildes, que llevan miles de años, como has dicho tú, practicando esta medicina. Pero también tenemos que decir que tenemos hierbas muy importantes en España, bueno, en la Sí, península sí. ibérica, y antes lo que pasa es que le llamaban brujitas, pero había mujeres sabias, sobre todo mujeres, y no quiere decir que no hubiera hombres, que conocían pues cómo las plantas medicinales autóctonas se podía con eso curar y equilibrar el sistema. Lo que pasa que aquí, pues bueno, ya sabes el tema farmacéutico cómo va. Claro.
Entonces, vendría un poco por aquí el tema, pero la suerte que tuviste, ¿no?, de encontrar. Bueno, es que una pasada fue, o sea, la gente no se lo creía. Cuando yo les contaba lo que había pasado, no, ¿cómo puede ser? Y yo, pues sí, porque es que además la naturaleza es la farmacia natural, o sea, es lo que, ¿sabes? La naturaleza ya te da cosas para curarte. Bueno, y bueno, y la otra experiencia evidentemente fue contigo. O sea, yo llegué a un estado de desarreglo energético, emocional o llámalo como quieras, que si te acuerdas era una contractura de arriba abajo. Y bueno, sí, cuando me iba a hacer algún masaje por ahí, volvía mejor, pero pum, otra vez, hasta que no traté de raíz todo ese desequilibrio energético que tenía contigo, o sea, no pude salir del agujero en el que estaba y tomar decisiones. Y fue a través de la acupuntura, el shiatsu, porque no solamente es que te den un masaje, te claven agujas, es que trabajas por dentro, trabajas emociones. Y surgían cosas que yo decía, pero ¿cómo puede salir esto, no? Hay que probarlo, es que hay que probarlo. Pues sí, la experiencia pues te invita a que digas, bueno, pues por aquí voy bien y continúo. Y es lo que te pasó a ti y bueno, y de hecho hubo un cambio muy grande. Sí, sí. Que tú estás en Torredembarra, no lo hemos dicho. Lo hemos dicho. Estamos aquí en la provincia Sí, sí, de Tarragona. de Tarragona. En fin, muy bien, pues eso quería compartir. Bueno, cuéntanos un poquito más. A ver, he leído algo de los beneficios, pero no acabo de saber muy bien, aparte de los que yo he vivido, supongo que hay más a nivel no solo emocional o energético, sino físico, ¿no? ¿Qué Sí, beneficios? como he dicho en la presentación, podemos llegar a cualquier nivel, pero depende del estado que venga la persona, pues vas a trabajar con una técnica o con otra. Yo no me dedico a la fitoterapia porque como manejo otras, sí que mando a un colega cuando yo veo que necesitan una fitoterapia o incluso cuando necesitan un nutricionista. Entonces, por ahí es la única rama que te diría que no utilizo, pero podemos llegar a cualquiera, te puedo decir cualquiera, hasta la psicológica. Cuando hice un posgrado, un máster de psiquiatría acupuntural, la verdad que aprendí mucho. Evidentemente no voy a coger a nadie que tenga realmente esté medicada a tope, que esté con un psiquiatra en un estado muy agudo, pero sí que es verdad que la acupuntura y conociendo el sistema del yin yang y de los 5 elementos, que voy a hablar de ello, haces que la persona pueda equilibrarse de alguna manera, al menos mejorar. Y como decía, aquí nos cuesta mucho combinar esta medicina. Entonces, los 5 elementos, tal como he dicho, la naturaleza está fuera, nosotros funcionamos igual que esa naturaleza. Es decir, tenemos el elemento madera, tenemos el elemento fuego, tenemos el elemento tierra, tenemos el elemento metal, que serían un poco los minerales para hacer una comparativa, y el elemento agua. En otras culturas pues hay 4, hay 3, hay 5, pero bueno, más o menos la naturaleza se compone de esto. Entonces, esos 5 elementos, con el yin yang vemos la persona si está más yin, más yang, y dentro de esos órganos principales, que es el hígado, el corazón, el bazo estómago, el pulmón y el riñón, hace que veamos después de la anamnesis, después de la entrevista con la persona, cómo está esa naturaleza interna, cómo está desequilibrada. Y ahí decides qué hacer. Eso sería básicamente cómo es cuando una persona llega a hacerse una sesión de acupuntura. Y depende de lo que ves, aplicas shiatsu o acupuntura, ¿no? Aplicas solo una cosa, puedes aplicar ventosa, puedes aplicar moxa, puedes aplicar manipulaciones, ya que me dedico al shiatsu, pues a aplicar unas ciertas manipulaciones. Entonces, bueno, no es que todos los casos aplicas lo mismo, pero depende de la persona, por supuesto. Entonces, sobre todo es el conocimiento, que para eso estamos 3 años estudiando y luego 1 año de prácticas, porque realmente tienes que tener un conocimiento de esa naturaleza interna, aparte pues de los huesos, de los músculos, lo típico de estructura que hay que saber, sino cómo funciona el cuerpo, hacia dónde van las energías y qué, pues en el caso de las plantas, qué planta hace que la energía baje, qué aguja o qué punto hace que eso ascienda, dispersar, tonificar, es decir, concentrar. Tenemos pues todo este vocabulario, depende de lo que le pasa a la persona, nosotros decidimos hacer una cosa u otra. A veces necesita más sesiones, menos sesiones, pero como decía antes, intento integrar desde una visita, es decir, no solo punturar, sino trabajar con las manos aquellos puntos que puedo como profundizar, como por ejemplo, y lo trabajo muchísimo, es el diafragma. Respiramos fatal, respiramos la parte superior,
el resto de órganos no llega a oxigenarse del todo y bueno, por ahí pues la persona a veces respirando mejor hace que la energía del cuerpo pues eso, esté mucho mejor y no llega a enfermar. Lo que pasa es que el cuerpo va dando señales, Sonia, que no le hacemos caso. Lo sé, lo sé. Y si no hacemos caso, dará una señal más gorda hasta que le hagamos caso. Está claro. Sí. Y una pregunta, ¿hay efectos secundarios? ¿Puede ser peligrosa? La gente se preguntará. ¿Toda esta medicina tradicional china? En realidad, no. Lo que pasa que, claro, lo que te decía fitoterapia y si tú, por ejemplo, tienes un problema de estómago y te dan una hierba muy picante, al principio pues te ayudará el pulmón, pero si abusas te puede hacer daño en el estómago, es decir, hay una coherencia. No le vas a dar una planta pero nos pasa aquí también lo mismo, tanta manzanilla, tanta manzanilla, tanta manzanilla puede irritar otra cosa, o sea que a veces abusamos, ¿no? Hay que mirar lo que se está tomando, pero en realidad yo jamás me he encontrado haber hecho una mala praxis o me ha llamado la persona, pues a veces en un día, 2 días se sienten removidas ahí emocionalmente, pues estoy más triste, estoy más tal, bueno, porque ha tenido que salir esa información. Por lo que como efectos secundarios, tal y como entendemos en la medicina occidental, no he conocido en mi experiencia esos efectos. Ni hay contraindicaciones. Alguien que digas, tiene tal enfermedad, no puede venir. Claro, hay que tener cuidado con lo que decía, con los sistemas, con lo que es la psicología, ¿no? Con la psiquiatría, por supuesto. O sea, también hay, pues, punturar, ¿no? Por ejemplo, las ciertas señales, ¿no? que tenemos en el cuerpo, verrugas, hay que tener cuidado cómo punturar y el qué. Claro, hay que saber, cada caso es específico. Pues una persona que no se pueda estirar en camilla, pues he tenido algún caso de alguna señora que tengo que hacérselo sentada, pero tengo que tener cuidado que no se maree, con eso sí que tienes que poner un poco más de atención. Casos agudos psiquiátricos sobre todo, porque cuando no se puede punturar también se puede hacer moxa. Entonces, eso sería básicamente, porque si la persona se puede punturar, de hecho te voy a decir que en el hospital de medicina en el cual yo entré, yo vi como pues una sala llena de gente, no estirada en una camilla como estamos aquí, que estás sola en tu box, sino todos en una sala. Hay unos sentados, uno sí que estaba tumbado, supongo que por lo que tenía, y estaban Y lo todos iban bien. en la misma sala Wow. punturados. Entonces, bueno, aquí nos hemos vuelto un poco, incluso se les quema muchas veces con la propia moxa. Imagínate, si yo quemo a alguien, vamos, denuncia, claro, es que hay que tener como un poco de sentido común, ¿no? Pero sí, bien. Y hay rangos de edad, es decir, ¿desde qué edad hasta qué edad se puede Se recibir puede esta poner, medicina? claro, los niños pequeños con cierta manipulación con turina o con shiatsu es suficiente y a veces puedes pinchar y soltar, ¿no? Le das estímulos de ese punto y lo sacas. Hay un punto, si las mamás nos están escuchando, cuando el niño tiene fiebre, aquí hay un punto encima de la oreja, aquí justo encima, el punto yang, se tonifica un poquito así con los dedos, se pincha y se saca 2 o 3 gotas de sangre y hace que la fiebre baje. Entonces, claro, eh, los niños, sobre todo, no se le hace acupuntura. No se le hace acupuntura, se hace friegas, se puede dar un poquito de fitoterapia, se puede hacer eso exacto si es algo agudo, pero al niño que se deje y esté quieto, que tú sabes que niño y estar quieto. Y tampoco hay impresión, ¿eh? Cuando clavas la agujita, la verdad es que es como, ¡ah! ¡Ay! Que luego no es para Hoy tanto. no he traído aguja, pero es tan chiquitita, tan Sí, pequeñita. es más psicológico que lo que es, ¿no? No duele. Sí, y a veces pues dejamos puestas las agujas en el aurículo, en la oreja, a veces dejamos por dolor, pues por ejemplo en la muñeca dejamos unas muy pequeñitas, como si fuera un granito, para que esté estimulando la sangre en esa zona en concreto donde hemos colocado esa agujita. O sea, es decir, dentro de la acupuntura tenemos muchas técnicas. Ujú. Y a veces pues hay que utilizarlas, no solo utilizamos la aguja en sí, sino que tenemos otras técnicas. Depende de lo que decía, qué está pasando en el cuerpo, dónde tiene el desequilibrio. Yo misma, por ejemplo, tenía unos dolores del periodo que entonces yo no lo sabía, me dolía la parte interna de la pierna y cuando yo empecé a estudiar medicina china, entonces vi que era el mismo recorrido que el meridiano de hígado. Entonces, el hígado en medicina china tiene una importancia en cuanto al periodo, la menstruación,
el tener niños en combinación con riñón y bazo. Y claro, en cuanto me empecé a punturar, desapareció ese desequilibrio en el meridiano. Entonces, un estancamiento leve de hígado y la punturación y por ahí se equilibró. Porque exactamente qué hace la aguja, o sea, ¿por qué eso alivia dolores y por qué soluciona desequilibrios? Bueno, estos son siglos de trabajo, Sonia. ¿A quién se le ocurrió semejante idea? Bueno, se dice que bueno, en la guerra, ¿no? Que se clavaron una lanza o se clavaron algo en concreto y le curó otra cosa. Es decir, esto fue, de hecho, está basada un poco en la medicina ayurvédica. Es mucho más antigua la medicina ayurvédica y sabemos por el tema geográfico que están al lado, por lo que hubo esa influencia incluso en el propio Qigong, el Bodhidharma que venía de la India, entonces por ahí también enseñó a equilibrar la salud del templo Shaolin. Es decir, hay una conexión muy directa en lo que es la medicina ayurvédica y la medicina tradicional china, lo mismo que el yoga y el Qigong tienen movimientos parecidos luego la filosofía es la misma. Es verdad que tenemos o se tiene un vocabulario diferente en la ayurvédica y otro en la medicina china. No tienen el mismo nombre, pero coinciden en muchísimas cosas. Depende del carácter de la persona. Por ejemplo, una persona como muy alterada, pues bueno, pues eso, en tu rama no se le va a recomendar mucha carne, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay esa como conexión y esa experiencia en la cual, cosa que no tienen en la India con los nadis, que sería más o menos el paralelo, sabemos que tiene 72.000 nadis, es lo que se dice, o simbólicamente 72, lo que quieras, y desde ahí los chinos lo que hicieron fue como trabajar más esos meridianos, tener la experiencia más en esos caminos y por ahí empezaron a salir los puntos de acupuntura. De hecho, cuando pincho, alguna persona me dice, uy, me ha rebotado hasta este dedo o me ha rebotado hasta aquí. Bueno, pues qué casualidad que es el mismo recorrido o un punto de acupuntura del mismo meridiano. O sea que ha sido basado en la experiencia básicamente, el por qué podemos encontrar pues eso, esos puntos de acupuntura. Además hay puntos extras, o sea que tenemos muchísimos puntos en el cuerpo. Y el efecto físico, porque mi mente científica me hace preguntar esto, ¿qué es? ¿Que el organismo envía más sangre allí al recibir ese pequeño daño y eso que hace que oxigene o es así? Hay dos cosas diferentes. Si tú, por ejemplo, tienes una astilla aquí, estás con la madera y te viene una astilla, si tú observas se pone rojo. Si yo pongo una aguja, evidentemente el cuerpo lo que quiere es defenderse. Pero si yo te pongo una aguja, que por supuesto no vas a tener ningún problema, solo vas a notar el pinchazo, pero el cuerpo entiende que hay un cuerpo extraño, por lo que hace enviar sangre, ¿no? Para proteger. Entonces tenemos primero la función de llevar sangre a esa zona y la segunda función es que justo ahí es un punto de acupuntura que está conectado pues con un meridiano en concreto, está conectado pues por el recorrido. Si yo, por ejemplo, pues tengo problemas de la nariz, tengo problemas de mandíbula, tengo dolor, voy a decidir poner este punto en concreto, que es muy conocido, es este de aquí, el 4 de intestino grueso. Entonces, como el meridiano va para aquí, está muy bien y se trata para problemas de la cara, cualquier problema de la cara. Cualquier problema del cuello, pues tenemos otro que está aquí. Entonces, claro, es la conexión del recorrido, ¿no? Por qué partes va y puede ser que los síntomas sean más leves, más por encima, porque el meridiano, esta es la piel, el meridiano estaría más o menos por aquí, la aguja tiene que llegar aquí. Hay una manipulación, ¿no?, de la aguja que es un poco más complicado de explicar y pues va a hacer un efecto u otro. Es exactamente lo mismo, le tienes que decir a la aguja qué es lo que tienes que hacer, porque este punto, por ejemplo, que es de ansiedad, dos dedos, un chuan, que es esto, pues tienes ansiedad, pues es un gran punto para la ansiedad, pero también combinado con otro para problemas ginecológicos. Es decir, claro, son 3 años de estudio. Hay que conocer la filosofía, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es la naturaleza? ¿Cómo se comportan los elementos dentro del cuerpo? ¿Cómo se comportan fuera? Está dentro. Por eso dicen que nosotros somos como un microcosmos y de hecho en Qigong utilizamos una respiración que es la microcósmica. Entonces, esta relación con el universo. Caray, es increíble, ¿no? Toda esta sabiduría tan antigua.
y que gracias a Dios está viniendo aquí y hace años podemos disfrutar de ella porque hace 30, 40 años nadie aquí sabía lo que era y por Sí, suerte sí, ahora tenemos esa información. de hecho, yo quiero nombrar a mi maestra, que justamente hace un domingo o dos le hice una entrevista de medicina tradicional china. Además, yo la os invito a que la escuchéis, porque aparte de ser una sabia que lleva 30 años en medicina tradicional china, como China también, y lo que podéis escuchar en esa entrevista, aparte de lo que estoy explicando, como pues la propia sociedad, cómo han sabido llevar la pandemia, cómo lo viven, cómo en realidad, ya que ella es una carrera allí, justo es una carrera, Sí, es cómo verdad. ha llevado, cómo ha sido su experiencia, qué cambios ha habido desde que ya llegó a España. Entonces yo os invito realmente en ese aspecto, la historia, yo siempre me encanta pedir la historia, yo creo que la tenéis que escuchar a ella. Además, y para mí es imposible pronunciar esos nombres en chino, aunque me sé 4 palabras, es imposible. Y entonces yo invito, si queréis saber un poquito más de historia, si queréis un poco conocer cómo se vivió en la pandemia allí en China, cómo la mentalidad china hizo lo que hizo en tan poco tiempo, escucharla a ella porque de verdad que es Bueno, una maestra. ha habido una gran diferencia, ¿no? En cómo se ha llevado allí y aquí el tema de la Sí, pandemia. pero es también la idiosincrasia del país, Sí, de las sí, personas. la manera de pensar, sí. Claro, no quiero decir que dentro de lo que es el gobierno, no quiero hablar nada político ni nada, No, simplemente no. cómo lo han llevado desde las dos medicinas, porque han estado, yo que estoy en un grupo de la Asociación Española de Qigong, pues claro, yo voy recibiendo información del propio presidente, yo voy recibiendo que han hecho Qigong, que han estado con la fitoterapia, que han combinado con la otra medicina, claro, he estado informada de qué ha estado pasando allí y entonces para nada desechan otras cosas. Es decir, lo que tienen allí lo han utilizado, lo han bien utilizado y es como ellos lo tienen como en su cultura, ¿no? Esto de empezar a hacer Qigong, bajar el Qi, lo tienen en el ADN. Entonces, bueno, ella se explica muy bien, mi profesora, ex profesora Liping, y escucharla si queréis saber un poquito más de historia, pues ahí está ella para que la podáis escuchar. Muy bien. Esto está en tu canal de YouTube, Eva María Cabrera, Eva tal María cual. Cabrera. Muy bien. Tienes muchísimas entrevistas, que las he escuchado. No todas, no me ha dado tiempo todas, que hay muchísimas, pero Bueno, no, hay temas que no te interesan, que tampoco pasa nada. hay No, muchísimo que escuchar, súper interesante. Muy bien. Y bueno, hemos hablado entonces, fíjate que aquí cuando hablamos de bienestar, hablamos de la gestión de las emociones, el encontrarse mejor, el que no haya dolores, pero también entendemos el tema de alimentación, ¿no? Que para eso este canal, mi canal es alimentación, y yo sé que también para ellos es súper importante, ¿no? Para los chinos, igual que para la mayoría de las culturas, pero está muy integrado en su medicina. ¿Nos puedes explicar un poquito en cómo está integrado en su medicina y qué importancia tiene? ¿Cómo lo ven ellos? pues sí, aunque como he dicho antes, no, perdón, como he dicho antes, la importancia también, pues eso, bueno, la alimentación, cuando he hablado del carácter y la carne, es decir, ellos contemplan que la alimentación es muy importante, primero la autóctona, es decir, no es lo mismo lo que comen en el norte de China que en el sur de China, no es lo mismo comer ciertas comidas en verano que en invierno. Tiene mucho que ver dónde está el producto, pero nosotros podemos pedir muchos productos de fuera, qué bueno, pero hay alimentos que tienen casi los mismos beneficios, pero no los utilizamos. Bueno, tú sabes más que yo, ¿no? Entonces, por ahí sí que tuve la formación y me sé estas 4 cosas que yo te voy a explicar, porque como que ya te queda de tanto repetirlo y que comes, aunque yo no recomiendo todo esto, pero sí que hay que entender que también es muy sabia. La primera es esa materia prima, dónde compramos, pues eso, el melocotón, dónde compramos la lechuga, todo esto. Segundo, el tema cocinado. No es lo mismo cocinar una cosa a fuego lento que el frito. Bueno, pues cómo cocinamos es súper importante. Yo creo que hasta ahí coincidimos, ¿no? Tú que eres especialista. Sí, y además como química, pues me viene a la cabeza la alquimia, ¿no? Porque al fin y Ah, al cabo una cocina es un laboratorio
y tienes la materia prima y el procesado que le haces a ese alimento, ¿no? Cómo lo transformas, cómo haces que esos compuestos se transformen de unos a otros y luego para podértelos comer, claro. Claro, depende con cuánto fuego le has puesto, depende también, hoy también el cariño tiene mucho que ver en la cocina. Y el Pues pH, si le pongo ácido, no le pongo un picante, sí, sí. todo esto, claro. Pues bueno, el cocinado, la materia prima y sobre todo, como he dicho antes, la estación. Tenemos tomate todo el año, tenemos melocotón todo el año, De unas tenemos, calidades. imagínate comer lechuga y tomate todo el invierno y por la noche. Claro, eso, claro, no entra en la cabeza, ¿no? Y recuerdo que una de las primeras cosas que decía mi profesora es que ella cuando llegó, una cosa que le sorprendió mucho es como una embarazada al día siguiente, después de tener el niño, estaba paseando por la calle tan tranquilamente. ¿Por qué? Porque contempla que el cuerpo ha tenido como un trauma realmente interno. Entonces tiene que recuperarse a través de unas hierbas, unas sopas, como la familia, las mujeres de la familia están para ayudarla, ¿no? En ese sentido, como pues también como en la Ayurveda, ¿no? Como esos masajes a los nenes, ¿no? Para que se vaya como recolocando a la propia mujer y la alimentación sobre todo. Entonces, eso es, primeramente, es lo que tenemos que tener en consideración, pero en todos los alimentos. No es una cosa que se hayan inventado los chinos, porque es así, es como cocinas, ¿no? ¿Qué es lo Exactamente. que estás cocinando y en qué temporada? Pero como te he dicho antes, nos basamos y es como la tabla de los 5 elementos. Así podemos decir esa parte emocional, por ejemplo, el hígado sería más como la rabia, tenemos una rabia positiva de movimiento, el problema es si estás todo el día cabreado. Entonces, claro, ahí empieza a haber un desequilibrio, todo el día enfadado, llega un momento que tienes tensión en todo el cuerpo porque es el padre de los tendones. Entonces, aquí tendríamos que tener el sabor agrio. Entonces, ese sabor agrio como el vinagre sería el sabor del elemento madera. No quiere decir que estés tomando todo el tiempo agrio, pero bueno, está ahí como el vinagre que está en nuestra alimentación y puede ser. ¿Qué es lo que hace? Es astringente. Lo que hace es tonificar la energía. Eso sería un poco la alimentación. Tendríamos el color verde, por ejemplo. El color verde también sería mucho del elemento madera, ¿no? Entonces, claro, Vegetales. ellos contemplan el sabor. ¿Qué es lo que está haciendo el sabor? ¿Qué hace la energía de lo que te estás comiendo? Entonces, para el hígado, tiene que ver con ese sabor y con ese color, que es el verde. Entonces, el elemento madera es eso. No quiere decir que nos atiborremos de cosas agrias, pero sí que, y yo recuerdo estar paseando por allí y tener un poco de dolor de estómago, supongo que el cambio, la comida, y recuerdo que fui con la chica, nos fuimos a una tienda con unos botes muy grandes así. Yo no quería saber lo que era, yo no quería saberlo, no quería ni que me lo tradujeran en inglés. Yo digo, no quiero saberlo, Sí, pero que algunas cosas son un poco... yo para adentro y la verdad que muy bien, súper bien. O sea que, y era agria, perdón, por eso venía, por eso que me acordaba, ¿no? Entonces yo me lo tomaba como un poco como el limón así, ¿no? Pero bueno, ácido, perdón, un poco ácido. Y entonces recuerdo que me dolía, que me sentía la mandíbula y me acuerdo de ese momento. Bueno, es total, que eso sería el elemento madera. Y entonces, así con cada uno, no sé si quieres que te cuente un poco cómo va cada Sí, elemento. pues contarnos. Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos el corazón, que es el elemento fuego. Entonces, ahí son los sabores amargos, los sabores amargos. Lo que hace ese es como, aparte que tiene conexión con la mente y el corazón y mente, es decir, ellos tienen muy claro que el Shen es el equilibrio entre la mente y el corazón. Si la mente está relajada, el corazón también. Es decir, con el color rojo, las cerezas, ¿no? Todo lo que sea muy rojizo va a estimular la sangre. Y esto es lo que queremos, estimular la sangre. Y lo hace desde ese elemento, el elemento fuego. Entonces, claro, si estamos abusando del elemento hígado, perdón, el elemento madera, puede ser que con demasiado perjudique al elemento fuego porque es como su papá, porque, claro, no tengo aquí ningún mapa, ¿no? Pero si metéis en internet, veis los 5 elementos, están los papás y los hijos y también cómo se pueden agredir entre ellos si excedes de ese sabor, ¿no? O es como si estás todo el día bebiendo cerveza. Para eso es el elemento tierra, que es el elemento
con el sabor dulce, que va muy bien porque humidifica, porque tonifica. Los dulces están muy bien, no el dulce de lo que podemos utilizar en una pastelería, sino todo lo que representa, por ejemplo, los alimentos, las frutas, por ejemplo. La fruta madura. Claro. Entonces, ahí por ahí vamos a humidificar con el sabor, con el dulce, pero claro, si abusas demasiado y sobre todo de productos de pastelería o procesados, puede agredir al riñón. Por ejemplo, esto sería muy amplio, pero para que entiendas, no sé si me puedes aportar algo tú, como si en exceso de un alimento puede provocar otra cosa. Sí, claro, esto a mí me resuena a que abusar de un tipo de alimento no es bueno, eso lo sabemos todos. Entonces, siempre se dice que se tome una dieta muy variada para poder absorber la mayor cantidad de nutrientes diferentes y antioxidantes, el color rojo que decías, ¿no? Esos pigmentos de las frutas rojas que te dan antioxidantes. Cuanta más variedad tengas, mejor. Será más completa tu nutrición. Pero yo me pregunto, ¿esto la gente lo tiene en mente o solamente es para tratar X problemas comen eso o no? Siempre que van a comer están pensando en eso, porque es No. complicado, ¿eh? A ver, esto es una sabiduría. Esto cuando tu abuela me decía, te decía, a mí cuando me he desmayado alguna vez de lo que sea, se me ha dado coñac. Ahora, ¿qué madre daría coñac a un niño? Porque parece que la tienen que denunciar. O sea, Sí, sí. eh, hay, hay cosas que se daban y hierbas y rápidamente el cuerpo se reequilibraba, ¿no? O si tenías mal en el estómago, pues se te daba pues o arroz, ¿no? O te daban unos alimentos específicos. Y ahora, pues si te duele algo, tienes que tomarte una pastilla. Entonces, no utilizamos la alimentación como también una propia medicina, ¿no? Claro que si una cosa está demasiado aguda, pero claro, si esa cosa está aguda y estás tomando alimentación y encima estás tomando frito y encima estás cenando tarde y encima estás comiendo algo de fuera de temporada, yo no soy profesional, pero vaya, eh, se Acabarás con el veía, hígado ¿no? graso, sí. Claro, pero por ejemplo, el elemento metal es el sabor picante y va muy bien para los pulmones, sobre todo ahora en otoño, para el sistema inmune. Pero claro, yo en mi caso, tomar demasiado picante del elemento metal para el pulmón me puede perjudicar el estómago. Hay muchas personas no le pasa nada, le encanta el picante, en México viven con el picante, pero imagínate, yo en mi caso no puedo abusar del picante. Entonces, pues eso sería el elemento metal, el sabor picante. El color, por ejemplo, pulmón intestino grueso, el elemento metal, sería el color blanco. Porque es así como lo visualizamos también en chikun, el color plateado o el color blanco. Entonces podemos encontrar berenjenas blancas, podemos encontrar cebollas, ajos, todo lo que sea el color blanco conectaría con el elemento metal. Entonces, no sé si me olvido. Ah, por ejemplo, el riñón. El riñón sería un color negro, color azulado, sería el sabor salado. Todo lo que es las algas, el miso, todo esto va a hacer que también limpie el riñón y ayuda también a que lo bueno del líquido suba, ascienda, evapore hacia los pulmones. Es decir, hay una relación estrecha entre el pulmón y el riñón. Eso sería un poco, creo, los 5 elementos, es decir, los sabores de agrio, amargo, salado, dulce y picante serían pues todos esos sabores que podemos utilizar en nuestra alimentación, pero a tu pregunta es lo que tú decías, un equilibrio, pero también hay que saber escuchar el cuerpo. Hay gente que me dice, no, el limón por la mañana te limpia, porque tal, y yo, por ejemplo, pues no puedo. Pues es perfecto para la gente que le vaya bien, pero a mí no me va bien. Entonces, bueno, como profesional, claro, ¿qué haces? Si la persona te dice que le duele, ¿qué le haces? ¿Le sigues dando porque es bueno? No sé, eso tú sabrás, ¿no? Porque hay que escuchar el cuerpo. Aunque es bueno, no quiere decir que mi cuerpo lo tolere. Entonces, Sí, claro, cada organismo es un mundo y cada microbiota y cada... Entonces hay gente que no le cae bien pues ciertos alimentos y otros que sí, por muy sí. saludables que sean. Y además una vez me acuerdo que vi la alimentación por los colores, ¿no? Me hizo mucha gracia, ¿no? Pues claro, color verde, madera,
No he dicho el elemento tierra sería el color amarillo-naranja, el color amarillo-naranja en los cereales, para que el estómago tenga buena base y haya una buena una asimilación, ¿no? Claro, las algas, en el elemento agua, el picante, pues todo, pues el ginseng, bueno, todo lo que es el picante, ¿no? Y finalmente los amargos, es decir, con el color rojo, el color blanco, el color azul marino, el color verde, bueno, pues tenemos esa variedad y da gusto pues entrar a una cocina y ver pues esa variedad de colores, porque además no es solo, se dice que cuando entras a una casa, ¿no? O cómo vas vestido, sino cómo está la nevera, qué ves en la nevera. O observa los carros cuando vas al supermercado. Observa cuánto de lo que hay en el carro es procesado. Sí, iba a decir, no valen los colores de los paquetes, esos no valen. Tienen que ser colores naturales. Bueno, yo supongo que tú lo observas, no sé tu experiencia, Sonia, pero no lo observas tú, no te quedas, no es por criticar, ¿eh? No estoy Yo tengo criticando. esa manía de ir mirando siempre lo que come todo el mundo. Y, sí, sí. Y fíjate, tuve la gran suerte de ir a China en el año 2007 y una de las cosas que más me disgustó fue ver que en las grandes ciudades, claro, ellos también tienen ese ansia por occidentalizarse, ¿no? Empecé a ver una obesidad brutal, sobre todo en niños, en jóvenes. ¿Por qué? Pues porque ya empezaban a aparecer las primeras hamburgueserías, la típica manera de comer más de Estados Unidos que de allí, ¿no? Y allí empezó a verse ese desequilibrio, que supongo que también estarán allí preocupados de están perdiendo pues toda esta información milenaria que nos estás dando y también empiezan a tener obesidad. Y recuerdo esa imagen, sobre todo de niños, niño varón y hijo único, porque entonces estaba la ley del hijo único, y niño muy obeso. Y pensé, madre mía, qué pena, o sea, que no se parezcan a nosotros en esto, por favor, que cojan otras cosas mejores de Occidente, pero no en esto, ¿no? Y aquí también está pasando, porque aquí tenemos la dieta mediterránea, que también tiene una sabiduría milenaria. Es la suma de muchas culturas que han pasado por aquí, por nuestra tierra, y también habla de colores, ¿no? Variedad, de cuanto más colores, pues más fitonutrientes hay, más antioxidantes, más vitaminas, más minerales, alimentos naturales, y se está olvidando totalmente. Sí, la verdad, como tú me sorprendí, sobre todo en las ciudades, pero cuando me fui a China profunda, realmente la Allá única no. turista era yo, incluso a veces momentos que no tenía que estar muy atenta porque pasar por un mercado en el cual ves jaulas con perros, que esto es Sí, cierto, es verdad, yo también lo he visto. Y ratas, sí. esa parte positiva, ¿no? De que tienen pues todo lo que tienen, pues tenían, bueno, no sé ahora si no han regulado mucho, pero tenían pues en propio mercado en el suelo, insectos, salamandras, todo eso como para comer, ¿no? Porque tienen un activo para algo, yo no ni lo pregunté ni lo quise saber, por supuesto. Y observé muchísimo esto. Y una parte positiva, que es verdad, que te ponían el típico bol hirviendo y el wok, por ejemplo, también, y era poner la verdura, la Como ponían una nada, sopita, ¿no? Sí, pero dos minutos y ya te lo comías. Es decir, el proceso era sí. para quitarle, ¿no? Esa parte cruda, porque comer crudo también tiene pues sus historias en el cuerpo, y ya directamente. O el propio pescado, ¿no? Rápidamente lo ponías y te lo comías. Entonces, yo recuerdo haber comido bien, sinceramente. Hubo cosas que no quería saber lo que era. Directamente el pollo, pues tienen sus patitas, te lo ponen con las patitas del pollo, te ponen con la cabeza del pollo, comen la cabeza del pollo y esto, recuerdo que aquí en España me lo han dicho, se ve que aquí se dejó antes, pero esto yo lo he visto, pero claro, como respeto también cuando vas a otro país es mantenerte neutra, es decir, si no lo quieres comer, no lo comas, te lo han puesto porque es lo normal que en un restaurante de la China profunda te estén dando un plato con su cabecita, con sus patitas, con las uñas más negras que ni te explico, pues tampoco le voy a le voy a hacer un pollo justamente al dueño ni al camarero que porque me ha puesto ahí la cabeza y las patitas. Entonces, claro, ahí tienes que respetar un poco, que nos hemos ido del tema, pero bueno, que Bueno, respetas. es alimentación y es curioso. Yo te voy a confesar que de los países que he visitado, donde más hambre he pasado es en China. Ah, pues yo comí bien, Yo comí sí. bien.
Yo solo comí bien cuando estuve en un hotel rural donde, bueno, cocinaban ellos mismos, sabían nuestros gustos, entonces no nos ponían el pollo y estas cosas con la cabeza. Cocinaban de maravilla y disfruté, pero todo el recorrido, claro, íbamos solos de mochileros sin tener ni idea de chino y todos los menús estaban en chino. Y la única vez que me aventuré y puse así le dije esto, comí la cosa más desagradable que he comido en mi vida y aún no sé lo que era, ¿eh? El sabor. Entonces al final acabé pidiendo fideos y arroz, que es lo único que sabíamos decir, hasta que llegamos a ese hotel que hubo variedad. Entonces vi algún mercado también, tuve que salir de allí porque me impresioné de ver animales allí que no estaba uno acostumbrado a comer. Y bueno, es otra cultura, ¿no? Es otra cultura. Que también ellos mismos empiezan un poco a modificar porque no todo vale, ¿no? Ya lo hemos visto, comer animales salvajes pues no vale tampoco, hay que tener un poco de cuidado. Pero bueno, cuando comí en ese hotel rural, la verdad es que estaba todo riquísimo. El bambú, todas esas verduritas, en La el verdad, wok, la la verdad es que soja. tienen realmente hay alimentos muy buenos y Sí, el cocinado también es muy bueno porque no está mucho tiempo claro, el cocinando. wok es rápido, lo hacen rapidísimo. Claro, no es que estamos aquí haciendo ese sofrito, no suelen hacer esos sofritos, claro, y ahora yo no sé cómo está el tema. Es verdad que hablando con una que, bueno, pues con la que hablaba más en inglés, ella me decía que, por ejemplo, la leche era una nueva incorporación, porque la leche ahí desaparecía los primeros años, es decir, la leche ya no la tomabas de adulto. Entonces, claro, sí que hubo esas modificaciones como tú comentabas, ¿no? Niños más obesos. Recuerdo el niño de la familia que conocía que estaba comiendo bollos, ¿no? Y para el desayuno en otras calles desayunaban con el bol. Entonces en unas casas se comían ya directamente esos bollos y en otros sitios todavía permanecía ese desayuno con el bol. Era como un poco chocante. Los nuevos ricos, porque estaban en una zona que se estaba industrializando, veía que, como que, entre comillas, los nuevos ricos empezaban como una manera chic, como una cosa nueva, a tener otro tipo de alimentación. Para distinguirse, sí, sí. Esos son los que Totalmente. yo vi, que ya veías que eran gente con otro poder económico y era, bueno, lo del el hijo único, ¿no? Que era el pequeño emperador que decían y les veías que, madre mía, es una pena. Y bueno, Totalmente. también tenemos que aprender aquí lo que decía antes, no solo hay que hacer la crítica, porque aquí también muchos niños desayunan bollos todos los días y luego pasa lo que pasa, ¿no? Estos desequilibrios, estas enfermedades que luego hay que intentar resolver cuando es tan fácil como comer mucho mejor y comer de lo natural, que para eso tenemos un país con tantísima sol, una tierra buenísima, agricultura, ¿no? Y nos hemos desconectado de esa manera. Sí, sí, además un poco conectándolo con el tema de la parte mental, ¿no? Claro, va conectada también con las emociones, ¿no? El elemento madera sería la rabia, lo que son las emociones básicas de supervivencia están bien. El problema, dicen ellos, ¿no? Hay un miedo, perfecto, hay un miedo a la supervivencia. Yo siempre explico lo mismo, cuando tú estás por una calle que no conoces, como que se te pone todo tu cuerpo, todos tus sentidos como con atención porque no conozco esto, pero acabas la calle, acabáis el miedo, ¿no? Pues vas con tu hijo, con el coche, tú vas con él de la mano, bueno, pues tienes más atención porque estás en la carretera. Es decir, hay unos miedos que empiezan y acaban. El problema es cuando ese miedo, esa tristeza que pertenece a pulmón, por ejemplo, ese exceso de reflexión que pertenece a bazo estómago, esa rabia, como decíamos, el hígado, el elemento madera y la euforia, por ejemplo, es un estado que durante mucho tiempo y muy alto lo que hace es desequilibrar el cuerpo. Entonces, por ejemplo, un duelo, alguien se ha ido, por supuesto, hay una tristeza y hay que pasar ese duelo. El problema es si mantenemos demasiado esa tristeza, va a hacer que tengamos problemas, por ejemplo, de sistema inmune, que es lo que un poco está pasando. Tenemos las mascarillas puestas, no respiramos bien, dióxido, estamos aquí. Claro, no estamos ayudando a que el pulmón trabaje como tiene que trabajar, a hacer expander ese chi, esa energía por todo el cuerpo y esté todo nutrido con la energía que Bazo le ha subido, le ha llevado de la asimilación de los alimentos y con el bombeo del corazón pueda distribuirse ese chi. Mirad qué problemas tenemos. Tenemos que llevar una mascarilla, hay una porción que sí que te deja sacar, pero hay otra que no, que vuelve a entrar sucio, entre comillas, estoy hablando con
con estas palabras y por eso luego, pues, por ejemplo, a mí me duele la garganta después de estar toda una tarde con la mascarilla, porque no es que haya hablado demasiado, aparte de cuando hablo peor, pero es como no he respirado bien, para nada. Entonces, imagínate, emoción, mal comer, mascarilla, nuestro sistema inmune, el cansancio, encima exceso de reflexión viendo la tele, bazo estómago, se te hincha el estómago, mala asimilación. Es decir, la emoción sí que influye al cuerpo físico y el Muchísimo. cuerpo físico puede influir e influenciar a esa mente. Y es Sí. así como se contempla. Sí, esto lo he explicado muchas veces, que hay una relación, o sea, es que está relacionada mente y cuerpo, ¿no? Y alimentación. Si tú te alimentas mal, bueno, es que es ciencia, es decir, vas a tener unas bacterias intestinales pobres o de la especie que no nos interesan, que no te van a proteger de enfermedades, vas a tener inflamación, vas a tener mal humor, no vas a generar la hormona de la felicidad, o sea, está todo relacionado. Entonces, nos has hablado de deporte, porque al fin y al cabo es el ejercicio, ¿no? El gestión emocional y la alimentación, o sea, que son los pilares, ¿no? Para ese bienestar. Tanto en India como en China como aquí también. Claro, Da igual qué ciencias cojas o qué medicina o qué llámalo como quieras, qué técnica, pero es así, ¿no? Ese es el mismo fundamento. es el mismo, hay que hacer deporte de alguna manera, hay que mover las articulaciones, antes éramos más cazadores, antes nos movíamos más para ir a buscar nuestro alimento en la tierra, pues imagínate, yo llevo toda la tarde sentada con el ordenador, entonces claro, antes de volver Antinatural. dentro de un rato, de alguna manera es que el cuerpo me pide hacer círculos con la cadera, abrir, estirar, el cuerpo ya me lo pide porque son demasiadas horas. Imagínate cuando ya no tienes el hábito de poder hacer algo físico. Vamos a hacer que los meridianos no fluyan bien y vamos a ir a capas más internas. Entonces, da igual el deporte que uno haga. No hace falta ser un atleta profesional, pero hay que mover el cuerpo. Estamos ahora un poco más sedentarios por el tema también incluso de las tecnologías, entonces hay que nutrir, por ejemplo, el ojo, mirando tanto tiempo una pantalla, va a conectar con nuestro hígado, qué curioso. Entonces, cuando nuestro hígado no funciona bien, se desequilibra, nos cuesta ver. A veces las cataratas, por ejemplo, también. Entonces, conecta con los sentidos, va a conectar los ojos, con el hígado, la nariz, con el pulmón, la boca, con el estómago y el oído con el riñón. De hecho, nuestra forma de la oreja es la forma de un riñón. Entonces, cada vez que nos hacemos más mayores, vamos perdiendo la energía, se va menguando la energía de riñón y por tanto nos volvemos un poquito más sordos. Entonces, claro que la alimentación va bien. Claro que cuando se tiene lumbalgia, vamos a ver qué tipo de lumbalgia tiene, pues vamos a tomar cosas más saladas. Igual la gente, yo le pregunto, ¿qué prefieres? ¿El salado, el dulce, el amargo? Entonces, claro, yo es verdad que antes tomaba mucho más dulce y ahora tiro más por el salado, es porque mi riñón me está pidiendo salado. Las embarazadas, ¿qué hacen? Pues, oye, quiero más dulce o quiero más salado, ¿no? Quiero otro sabor porque como que el cuerpo está haciendo un proceso importante, está demandando un sabor en concreto. Y la gente no sabe que ese sabor te está hablando de un órgano en concreto, te está hablando de un elemento en concreto. Entonces, claro, si lo sabes, muchísimo mejor. Es decir, yo tengo un dolor en la parte interna de la pierna cada vez que tengo el periodo, claro, lo ves como algo normal. Pero si sabes que es un meridiano, si sabes que con la acupuntura se va, si sabes que te puede regular, si sabes, es una maravilla. Es alguien que sepa leer el cuerpo, lo mismo que la ideología, lo mismo el que interpreta la mano. ¿Qué síntomas tienes en la piel? ¿No? El quitar fritos y el quitar ciertos alimentos va a hacer que la piel mejore. Es decir, se puede, pues eso, mejorar la salud, sí o sí. O sea, eso está claro, incluso tú lo sabes con tus clientes, ¿no? La cara cómo le cambia. Hombre, la Eh, piel, el brillo, la piel, sí, sí, se nota muchísimo, sí, sí. Y es, beber es, agua también, que no todo es comer, ¿eh? El beber suficiente agua también. Y la es, respiración, como tú bien has dicho. también hay una cosa que es que cuando yo le digo, bueno, es un desequilibrio en la energía de riñón, claro, me dice, no, pero si yo bebo agua. Entonces sí,
pero estamos hablando de otro desequilibrio, es decir, le falta el nutriente, le falta el sabor. Sí, sí. Luego también es muy importante eh, cómo está relacionado en el sentido, por ejemplo, en momentos de cambios, ¿no? En momentos de cambios el riñón no le gusta demasiado los cambios, ¿no? De esas lumbalgias, el frío tampoco, porque no hemos hablado de las estaciones, pero por ejemplo el elemento madera es de primavera, es decir, ahora yo he empezado a hacer en Chiku los movimientos de madera, de hígado, vesícula biliar. En verano hago los movimientos de corazón, intestino delgado, triple recalentador y maestro corazón. Esto ya es otra cosa, tiene 4. En el elemento tierra estamos como a final de cada temporada o el final de verano. Entonces, más o menos en septiembre haríamos movimientos aquí del elemento tierra. Tenemos el elemento metal, que es en otoño, que aquí es cuando empezamos a subir el sistema inmune. He hecho talleres de sistema inmune y muchos son en relación con esta parte, ¿no? Con el movimiento de los brazos, los omóplatos, el dedo gordo, que es el meridiano donde conecta el meridiano de pulmón y intestino grueso. Y finalmente, pues el riñón tiene que ver con invierno. Acabamos de salir y ¿qué pasa? Que si hemos dormido bien, que al riñón le encanta dormir, no hemos comido lo salado, no hemos comido pues lo de la temporada, además hemos comido frito. ¿Qué pasa? Empezamos con primavera, alergias. Empezamos con cansancio. Porque en invierno hemos salido mucho y el riñón lo que quiere es dormir, lo que quiere es descansar, lo que quiere es estar como más recogido para en primavera que la energía sube. Claro, si la energía del cuerpo sube y yo tengo un poco de bajón, es como que me cuesta más subir en primavera. Entonces el cuerpo tiene que estar preparado para todo ese movimiento de la naturaleza. Por eso hay tantos problemas en primavera. Entonces un poco las estaciones tienen que ver y con el tipo de energía del elemento que hemos como mencionado, ¿no? Por eso, si vais en internet y veis la tabla de los 5 elementos, veréis toda esa relación de los colores, de sabores, de los órganos, de las vísceras, de las emociones, es decir, podéis ver esa tabla. Claro que uno dice, bueno, me la voy a aprender de memoria y ya está, pero es verdad que desde el estudio, desde que la gente viene, dices, es que es de libro, es que esta persona es de libro, le molesta el viento, al hígado no le gusta el viento, al riñón no le gusta el frío. Al bazo estómago no le gustan las bebidas frías, porque esta es otra. Llega el veranito y venga frío, y está bien el frío, pero el exceso también le duele al estómago, y más en invierno. Entonces, es caliente, frío o templado, depende qué es lo que quiere el cuerpo, tú le das. Entonces, el exceso, por ejemplo, de frío en invierno tampoco le va bien al estómago ni al riñón. Entonces, bueno, pues son estas cositas que, bueno, la ensalada está buena, sí, pero a las 10 de la noche y con frío, hombre, Como que mejor no. una cremita. Digo yo, tú me dirás tu opinión, no sé. Esto nuestros abuelos ya lo sabían. Si esto no No, lo sé no yo, habían ido a China. pero esto de sentido común, pero claro, Sí, ellos contemplan lo que hemos como esa tabla, ¿no? Que es sí. común a todas, creo que todas las alimentaciones, ¿no? Cómo cocino, de dónde es el producto, la estación, es como ese kilómetro cero ahora que lo pagamos, ¿no? El kilómetro cero, pero ahora todo lo bio lo pagas el cuatriple, cuando tendría que ser bio desde toda la vida. Sí, sí, exacto. Y sobre todo ese conocimiento, como digo, yo evidentemente no aconsejo la alimentación, para eso estáis vosotras, pero esos 4 conceptos básicos, si solo es eso lo que le falla a la persona, pues digo, hombre, cambia esto. Y si ves que no hay cambio entre lo que yo estoy haciendo en esta sesión, pues, oye, ves a un profesional que te enseñe a comer. No es siempre ir a un profesional a que adelgaces. Y ahora que operación bikini. Es que No, no. Tiene que ser algo durante todo el año y con ánimo de cambiar los hábitos para siempre. Nada de modas, nada de querer bajar peso está muy bien cuando sobra, pero que sea una cosa a mantener a toda la vida o que sea un estilo de vida. Totalmente, totalmente. Muy Entonces, no bien. sé si te parece la medicina china o te parece una alimentación que es tu fuerte, pues eso, para poder, no sé, si la gente está, pues ahora que se fija un poquito en cómo son los colores de en lo que está comiendo, ¿no? Esto nos tendríamos que fijar un poco más. Sí, Y bueno, desde qué necesito ahora, ¿no? No solo la alimentación, pues oye, cuando hay un desequilibrio energético, pues bueno, voy a
hacerme acupuntura, voy a hacerme tuina shiatsu, bueno, o bueno, puede ir a un masajista que se le puede trabajar bien, pero cuando es algo un poco más profundo, ahí la aguja va a llegar mucho mejor que un dedo. Y en general en el día a día nos quedamos con eso, bueno, la gestión de las emociones, el tener una alimentación muy variada, muchos colores y de cercanía, ¿no? Y utilizar el sentido común. Muy bien, Eva, pues tenemos que dejarlo aquí, llevamos una hora, que Pues no nos parece. ¡ah! Bueno, ha sido súper interesante, nos has acercado un poquito más esa medicina que nos parece tan desconocida y que ahora es un poquito más conocida. Y bueno, y animo a todo el mundo a probarlo de verdad. Cuando estás tan desequilibrado, vale la pena probarlo. Yo con esto estoy desequilibrado también. Y a todo el mundo a cuidarse con la alimentación. No hace falta comer cosas extrañas. La naturaleza ya nos provee de cosas maravillosas. Y nada, y darte las gracias por esta horita que me has regalado, nos has regalado a todos. Gracias también a todos los que están aquí escuchándonos con tanta paciencia y bueno, pues muchísimas gracias a todo el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia, y bueno, hasta la próxima. Gracias. Namaste. Shishini. Adiós, gracias a todo el mundo.